Capítulo 8. La rotura misteriosa. ¿A dónde fue Jeremías con su secretario Baruc y con una o más de las hijas del rey? La historia se detiene en este punto. Los estudiosos de la historia bíblica saben desde hace mucho tiempo que las 10 tribus, llamadas Casa de Israel, perdieron su identidad y su rastro histórico, y que hoy existen inadvertidas entre las naciones gentiles. Dios ha ocultado del mundo su identidad y su ubicación. Pero en este tiempo del fin, cuando el conocimiento se habría de aumentar y los entendidos comprenderían, Daniel 12, 4 y 10, el secreto nos será revelado por medio de profecías que no podían entenderse hasta ahora. Pero antes debemos contemplar una misteriosa rotura o brecha que se presentó en tiempos de Judá, hijo de Jacob. Judá fue padre de gemelos. El primogénito fue el descendiente real por quien habría de transmitirse la promesa del cetro. Aparentemente, la partera sabía que nacerían gemelos. La Biblia nos cuenta que llegado el momento del parto, uno de los gemelos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, «Este salió primero». Pero el niño volvió a meter la mano y el otro nació primero. La partera exclamó, «¡Qué rotura o brecha! Reina Valera, revisión de 1960, te has abierto». Y llamó su nombre Pares, que significa rotura o brecha. El otro hermano se llamó Sara, Génesis 38, del 27 al 30. ¿Por qué narra la Biblia este extraño incidente si no es porque la brecha abierta entre los niños o sus descendientes se sanaría en algún momento futuro? Pero esto no ocurrió en vida de ellos. Sara, el del hilo color de grana, tuvo 5 hijos. Primera de Crónicas 2:6. ¿Hubo algún descendiente suyo que llegó a ocupar el trono, sanando así la brecha? David, Sedequías y Cristo fueron todos del linaje de Pares. Consideremos lo siguiente. 1. La rotura significa el traslado del cetro davídico del linaje de Pares al de Sara. 2. Este traslado no ocurrió antes del tiempo del rey Sedequías de Judá, descendiente de Pares. 3. Por lo tanto, tuvo que ocurrir después de depuesto Sedequías. 4. Como el linaje de David, Pares, ha de permanecer en el trono por todas las generaciones, el trono solamente podía pasar a Sara mediante un matrimonio entre un heredero de esta línea con uno de la línea de Pares, sanándose así la rotura. La historia nos dice que los descendientes de Sara anduvieron lejos, hacia el norte, dentro de los confines de las naciones escitas, y más tarde sus descendientes emigraron a Irlanda en tiempos del rey David. Mientras tanto, el linaje de Pares, David, Sedequías, poseedor del cetro, se hallaba en lo alto, exaltado. El linaje de Sara, sintiéndose con derecho de poseer el cetro y con la esperanza de que algún día sería así, se encontraba bajo disminuido en lo que respecta al poder real. Veamos ahora el capítulo 21 de Ezequiel, comenzando con el versículo 18. Aquí se ve claramente que el Eterno habla del cautiverio de Judá en manos del rey de Babilonia. A partir del versículo 25 dice, «Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, Sedequías, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Eterno. La tiara se depondrá y se quitará la corona, como efectivamente ocurrió en la primera mitad de la comisión de Jeremías. Esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré». Entendámoslo claramente. La tiara se depondrá y se quitará la corona. El rey Sedequías de la dinastía de David llevaba la corona. Aquí dice que se le quitará, y así fue. El rey murió en Babilonia, y tanto sus hijos como los nobles de Judá fueron muertos. Esto no será más así. La tiara no habría de cesar, pero habría un cambio. El rey sería reducido a ruina y otro llevaría su corona. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. ¿Qué es lo alto? El rey Sedequías de Judá, quien habría de ser humillado al perder su corona. Hasta ese punto Judá había sido lo alto mientras Israel lo bajo, pues Israel había estado muchos días sin rey. Oseas 3:4.
El linaje de Pares había sido lo alto y el de Sara lo bajo. Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Esta ruina, derrocamiento o transposición del trono habría de ocurrir 3 veces. La primera, arruinando a Sedequías, la casa de Judá y el linaje de Pares, y exaltando la casa de Israel y el linaje de Sara. La primera transposición correspondió a la primera mitad de la comisión de Jeremías. Y esto no será más. ¿Significa que el trono dejaría de existir? De ninguna manera. Si dejara de existir, ¿cómo podría arruinarse o ser traspuesto otras 2 veces? ¿Y cómo podría entregarse a Jesús, cuyo es el derecho a su segunda venida? El significado de esta frase es que el trono no sería traspuesto de nuevo hasta la segunda venida de Cristo, cuando se le entregará a él. Dios no quebrantaría la promesa inalterable que le hizo a David. Este tendría un descendiente que llevaría puesta esa corona por todas las generaciones. Ahora quedaba por cumplirse la segunda mitad de la comisión de Jeremías. Era preciso trasplantar y reedificar el trono. Era necesario que la corona pasara a manos de otro. ¿A dónde iría? ¿A quién se le daría? La extraña verdad de cómo se trasplantó y reedificó el trono de David está representada en un enigma y una parábola, cuyo lenguaje simbólico había sido incomprendido hasta estos postreros días. Sin embargo, su claridad es tal que hasta un niño puede comprenderla. La hallamos en el capítulo 17 de Ezequiel. Es preciso leer todo el capítulo cuidadosamente. Nótese primero que este mensaje profético no iba dirigido a Judá, a los judíos, sino a la casa de Israel. Era un mensaje para llevar luz a la casa de Israel, las 10 tribus que se encuentran perdidas en estos últimos tiempos. Dios le ordenó a Ezequiel que propusiera primero un enigma y luego una parábola. El enigma se describe en los versículos 3 al 10. Luego, a partir del versículo 12, el Eterno explica su significado. Di ahora a la casa rebelde. La casa rebelde era la de Israel, ver Ezequiel 12:9, para quien Ezequiel había sido instituido como profeta. Ezequiel 2:3, 3:1, etc. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles y enseguida se explica el enigma claramente. Una gran águila vino al Líbano y tomó el cogollo o rama más alta del cedro. Según la explicación, el águila representaba al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien vino a Jerusalén y llevó cautivo al rey de Judá. Luego arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes. La explicación nos muestra que se trataba de los hijos del rey, cautivos también. La expresión tomó también de la simiente de la tierra, Ezequiel 17:5, significa que Nabucodonosor tomó parte del pueblo y los poderosos de Judá. Plantó esta simiente como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje de poca altura. Versículos 5 y 6. Esto nos dice que los judíos recibieron un pacto mediante el cual, aunque estaban bajo el gobierno de los caldeos, podían vivir en paz y crecer. La otra gran águila del versículo 7 representaba al faraón de Egipto. Así, el enigma representa la primera mitad de la comisión de Jeremías. Ahora veamos la revelación acerca de la segunda mitad, la plantación del trono de David, la cual aparece en la parábola, versículos 22 al 24. Así ha dicho el Eterno Señor. Tomaré yo, sí, yo, del cogollo de aquel alto cedro. La explicación dada por Dios mismo nos enseñó que el cedro representaba la nación de Judá y el cogollo era su rey. En la figura, Nabucodonosor tomó el cogollo, es decir, al rey. Ahora la parábola nos dice que Dios, no Nabucodonosor, sino Dios, tomaría del cogollo, no el cogollo entero, sino de él. Tomó de los hijos de Sedequías, pero Nabucodonosor ya había degollado a todos los hijos varones. Ahora Dios, por medio de su profeta Jeremías, iba a tomar de este cogollo y lo iba a plantar. Versículo 22. De la punta de sus renuevos cortaré un tallo tierno, y lo plantaré yo mismo sobre un monte alto y excelso. De manera que iba a tomar un tallo, un descendiente del rey Sedequías. Si los varones habían muerto, este tallo representaba ciertamente una hija. Y lo plantaré.
Puede ser más claro el lenguaje simbólico al explicar que esta joven princesa judía habría de ser la descendiente real por medio de quien el trono de David se plantaría nuevamente. ¿En dónde se iba a plantar? Sobre un monte alto y excelso, dijo el Eterno. En la Biblia, un monte en lenguaje simbólico siempre representa una nación. En el monte de lo alto de Israel lo plantaré, Ezequiel 17:23. El trono de David se iba a plantar ahora en Israel, una vez arrancado de Judá, y echará ramas, sigue hablando del tallo, la hija del rey, y dará fruto, y se hará un cedro magnífico. ¿El trono de David se acabó con Sedequías de Judá? ¿Olvidó Dios su pacto? No. Comparemos este pasaje con Isaías 37, 31, 32. Y lo que haya quedado de la casa de Judá y haya escapado, volverá a echar raíz abajo, será plantado, y dará fruto arriba. Esta princesa judía, pues, habría de plantarse en Israel, nación que ya estaba separada de Judá y perdida, y el trono así plantado habría de dar fruto. La princesa se casaría, tendría hijos, y éstos perpetuarían la dinastía de David. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Ezequiel 17:23. Israel adquiriría así el trono y se convertiría de nuevo en una nación autogobernada, la que con el tiempo se extendería por el globo y crecería en dominio y poderío. Heredaría las promesas incondicionales de la primogenitura según el pacto de Dios con Abraham. En esta parábola, un árbol representa una nación. El versículo 24 dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Eterno, abatí el árbol elevado. Judá, el árbol elevado que retuvo el trono 130 años después del cautiverio de Israel, quedaba ahora sumida en la esclavitud. Levanté el árbol bajo. Durante 130 años Israel había sido un árbol bajo, mas ahora se exaltaría. Se convertiría de nuevo en una nación próspera con un rey davídico. Hice secar el árbol verde, Judá, e hice reverdecer el árbol seco, Israel. Comparemos esto con Ezequiel 21:26. La tiara se depondrá y se quitará la corona. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. A ruina lo reduciré. Aquí se describe cómo Judá sería rebajada y perdería el trono, el cual pasaría a Israel. Israel llevaba 4 siglos de independencia en lo que hoy es Irlanda, de modo que ya tenía un linaje real al cual se injertó la hija de Sedequías. Los israelitas irlandeses eran una colonia antigua que no habían ido al cautiverio en Asiria. Israel, encabezada por las tribus de Efraín y Manasés, poseedoras de la primogenitura, habrían de crecer y con el tiempo prosperar. Yo, el Eterno, lo he hablado y lo he cumplido. Ezequiel 17:24. Esa primogenitura se encuentra ahora en Israel. Esta, aunque perdida, aunque creyéndose nación gentil, es aquel mismo pueblo que habría de convertirse en una gran multitud, en una nación grande y conjunto de naciones, que habría de poseer las puertas de sus enemigos, convertirse en pueblo colonizador, extenderse por el mundo y recibir la bendición de grandes recursos y riquezas nacionales. Y cuando fuera una nación grande y poderosa en el mundo, el trono de David se hallaría trasplantado en ella. Ahora bien, ¿a dónde se dirigió Jeremías acompañado de la descendencia real para encontrar la casa perdida de Israel y plantar allí el trono de David? ¿Dónde está hoy? ¿Cómo se sanó la brecha o rotura? ¿Cómo llegó al trono un hijo de Sara? ¿Podemos saberlo? Desde luego que sí. Capítulo 9. La nueva tierra de Israel. Estamos listos ahora para encontrar el lugar preciso a donde se fueron las tribus perdidas de Israel. Sabemos que existen hoy como una nación y un conjunto de naciones que son poderosas y que se creen naciones gentiles. Cuando las encontremos, encontraremos el trono de David. Muchos pasajes de la profecía hablan de estos pueblos en los postreros días. Son profecías que no se podían entender antes de este tiempo del fin. Profecías cuyo mensaje habría de ser llevado a esos pueblos por las personas a quienes Dios las revelara. Fijemos claramente los siguientes hechos. El profeta Amós dijo, escribiendo en tiempos del 13º rey de un total de 19 que hubo en la casa de Israel:
He aquí los ojos del Señor eterno están sobre el reino pecador, la casa de Israel, pues la casa de Judá aún no había pecado, y yo lo asolaré de sobre la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Destruiría el gobierno, pero no a todo el pueblo. Pero he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae ni un granito en tierra. Amós 9:8-9. La gente cree que esta profecía se aplica a la dispersión de los judíos, pero no tiene nada que ver con la casa de Judá, sino con las 10 tribus de la casa de Israel, las que fueron llevadas cautivas a Asiria y de allí emigraron dispersándose entre otras naciones. Todo esto antes de que los judíos fueran exiliados a Babilonia. Esta profecía dice que Israel, no Judá, habría de zarandearse entre las naciones y perder su identidad. Sin embargo, Dios los protegería y los guardaría. No caería ni un granito en tierra. La casa de Israel habría de durar muchos días sin rey. Oseas 3:4. Es muy claro que este pueblo se dispersó entre las naciones, como lo indican muchos pasajes del Nuevo Testamento. Aunque muchos israelitas seguían dispersos en el primer siglo de la era cristiana, una parte de ellos se encontraba ya en tiempos de Jeremías, 140 años después del cautiverio, establecida en un lugar de su propiedad. Los israelitas que poseían la primogenitura habrían de llegar a una nueva tierra propia, pues en 2 de Samuel 7:10 y en 1 de Crónicas 17:9, el Eterno les dijo: Asimismo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí. Jeremías tuvo la comisión de plantar el trono entre ellos, para que habite en él y no sea más removido. Leyendo el contexto de este pasaje vemos que no se refiere a Palestina, sino a una tierra distinta donde habrían de reunirse estos israelitas, dispersos después que los sacaran de su tierra prometida. Palestina, mientras esa tierra permanecía en manos de los gentiles. Nótese cuidadosamente, las tribus de Israel saldrían de Palestina, se dispersarían entre las naciones, durarían mucho tiempo sin rey y perderían su identidad, pero luego se plantarían en una extraña tierra lejana que les pertenecería a ellos. Nótese además que una vez establecidos en esta nueva tierra, no se moverían más de allí, al menos en esta era anterior a la segunda venida de Jesucristo. Otras profecías indican que dichos pueblos habrían de ser colonizadores y se extenderían por el mundo, pero siempre conservarían su hogar, la sede del gobierno y del trono de David. Esto es muy importante. Una vez que llegaran a su lugar, ya no serían removidos. Por lo tanto, este pueblo se encuentra hoy en el mismo lugar donde Jeremías plantó el trono de David hace más de 2500 años. Por consiguiente, las profecías acerca de nuestros días, las que señalan dónde estará ese pueblo poco antes de la segunda venida de Cristo, nos señalarán también el sitio exacto donde Jeremías lo plantó. La casa de Israel regresará a Palestina después del retorno de Cristo. Entonces sí volverá a establecerse en Samaria, su país original. Las profecías nos dicen desde dónde emigrará el pueblo de Israel en una época futura, lo cual nos revela su ubicación actual. Sin más suspenso, veamos en dónde sitúa la profecía a estos poseedores del trono de David, de la primogenitura y de las grandes promesas materiales. Recordemos que varios nombres se refieren a ellos, distinguiéndolos de los judíos: Efraín, José, Jacob, Raquel, madre de José, Samaria, su antiguo hogar, e Israel. Según Oseas 12:1, Efraín sigue al solano. El solano es el viento del oriente, o sea que sopla hacia el oeste. Por lo tanto, Efraín debió dirigirse al oeste desde Asiria. Cuando el Eterno juró a David que perpetuaría su trono, dijo: Asimismo pondré su izquierda sobre el mar. Salmos 89:25. El trono, pues, habría de fijarse, plantarse sobre el mar. Por medio de Jeremías, el Eterno dijo: Ha resultado justa la apóstata Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh apóstata Israel. Jeremías 3:11-12. Aquí se distingue claramente entre Israel y Judá. Israel, desde luego, estaba al norte de Judá mientras se hallaba en Palestina. Pero cuando Jeremías escribió estas palabras, hacía más de 130 años que había salido de Palestina y que había emigrado junto con los asirios en dirección norte y occidente.
En estos últimos días han de ir mensajeros hacia el norte de Jerusalén para encontrar a Israel y proclamarle esta advertencia. La ubicación pues se halla hacia el norte, hacia el occidente y sobre el mar. El mismo capítulo dice en el versículo 18, en aquellos tiempos andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. En el éxodo futuro, cuando venga Cristo, el pueblo de Israel regresará a Palestina proveniente del norte. Después de exclamar, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? El Eterno dice a través de Oseas, los hijos vendrán temblando desde el occidente, Oseas 11, 8 y 10. Y de nuevo, he aquí que yo los haré volver de la tierra del norte y los reuniré de los últimos confines de la tierra, Jeremías 31, 8. Esta profecía es para el fin de los días, Jeremías 30, 24 y 31, 1, y se dirige a Israel, versículos 2, 4 y 9, a Efraín, versículos 6 y 9, y a Samaria, versículo 5. La palabra traducida como fines aparece como costas en otras versiones. Ver también Isaías 41, 1. Esto nos da otra pista. Las costas de la tierra nos indica que son naciones que dominan el mar y que se han extendido ampliamente mediante la colonización. Refiriéndose a la casa de Israel, Isaías 49, 3 y 6, Dios dice, he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, Isaías 49, 12. En el idioma hebreo en que se escribieron estos pasajes originalmente, no existe la palabra noroccidente, sino que se dice del norte y del occidente, expresión que significa exactamente lo mismo. Tenemos pues la ubicación, al noroccidente de Jerusalén. El capítulo 49 de Isaías comienza así, atended islas, y se está refiriendo precisamente a Israel. Versículo 3. La palabra islas a veces se traduce costas, como en la revisión de 1960 de la versión Reina Valera de la Biblia. El capítulo 31 de Jeremías, que sitúa a Israel en la tierra del norte, dice, soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos. Jeremías 31, 9, 10. Y también dice, escuchadme islas, tú Israel, siervo mío, Isaías 41, 1, 8. Según Jeremías 31, 10, el mensaje ha de anunciarse en las islas que están lejos y a la cabeza de las naciones. Hoy, como en tiempos de Jeremías, la casa de Israel se encuentra en unas islas en el mar, siendo el principal país al noroccidente de Jerusalén. Es un pueblo que habita sobre el mar, o sea, que domina el mar. Difícilmente podríamos errar al identificarlo ahora. Tómese un mapa de Europa y trácese una línea en dirección noroccidente desde Jerusalén, atravesando el continente europeo hasta llegar al mar, y luego a las islas que hay en ese mar. La línea así trazada lleva directamente a las islas británicas. En este libro solo hay espacio para unas pocas de las muchas pruebas que demuestran que los pueblos actuales de habla inglesa, Gran Bretaña y Estados Unidos, son las tribus de Efraín y Manasés, las que poseen la primogenitura y pertenecen a la casa perdida de Israel. Un hecho muy significativo es el origen y el significado hebreo del gentilicio de la Gran Bretaña. La casa de Israel es el pueblo del pacto, y pacto en hebreo se escribe Berit o Berit. Después de la muerte de Gedeón, Israel se fue detrás del dios pagano Baal. En Jueces 8:33 y 9:4 la palabra pacto se emplea como nombre propio unido al nombre Baal. En la Biblia de Reina Valera, este nombre lo encontramos españolizado, pero no traducido, Baal Berit, y significa ídolo del pacto. La palabra hebrea para hombre es Ish o Ish. En inglés, la terminación Ish significa de o perteneciente a una nación o persona específica. En el idioma hebreo las vocales no se escribían. Así, omitiendo la vocal E de Berit, pero dejando la I en su forma inglesa para conservar el sonido de Y, tenemos la forma anglicada de la palabra hebrea que significa pacto, Brit. Los hebreos no pronunciaban la H, lo mismo que ocurre en español. Aún hoy, muchos judíos escriben el nombre Sem como Shem, pero lo pronuncian Sem.
Igualmente, la palabra hebrea para pacto en su forma inglesa se pronunciaría Brit. Y la palabra para indicar hombre del pacto o pueblo del pacto sería British, que en inglés es precisamente el gentilicio británico. Será tan solo coincidencia que el verdadero pueblo del pacto hoy tenga el gentilicio British, británico, y que viva en las islas británicas. La casa de Israel habría de perder no solo su identidad, sino su nombre también. Llevaría un nuevo nombre, pues ya no se conocería por el nombre de Israel, tal como lo dijo Dios claramente en Isaías 62:2, refiriéndose a estos últimos días y al milenio. Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, Génesis 21:12. Y esta promesa se repite en Romanos 9:7 y Hebreos 11:18. En Amós 7:16 los israelitas se llaman casa de Isaac. Como descendientes de Isaac, son hijos de Isaac, en inglés Isaac's sons. Quitando la I de Isaac, puesto que en hebreo no se usan las vocales, queda el nombre moderno de Saaks Sons, o en escritura más breve, Saxons, que significa sajones. El doctor W. Holt Yates dice: la palabra Saxons se deriva de la expresión Sons of Isaac, hijos de Isaac, cuando ésta pierde el prefijo I. Muchos confunden a los anglosajones con los antiguos sajones o germanos que aún viven en Alemania. Los sajones alemanes derivan su nombre de una palabra antigua del idioma alto alemán, Sas, que significa espada, o cuchilla. Estos alemanes eran un pueblo totalmente distinto de los anglosajones que inmigraron a la Gran Bretaña. Como la intención del Eterno era que Israel se hallara y se identificara en los últimos días, es de esperar que dicho pueblo dejara algunas señales o algún rastro en su trayectoria desde Asiria, tierra de su cautiverio. Hablando de Efraín, versículo 20, el Eterno dice en Jeremías 31:21, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde te fuiste, Virgen de Israel. En las Sagradas Escrituras encontramos esas señales que dejaron a lo largo del camino. Antes de morir, Jacob predijo lo que sería de cada una de las tribus. Respecto a Adán dice, en Génesis 49:17, será Dan serpiente junto al camino. Otra traducción del texto hebreo dice, Dan será rastro de serpiente. Es significativo el hecho de que esta tribu le daba el nombre de Dan, su padre, a cada uno de los lugares por donde pasaba. La tribu de Dan ocupó inicialmente una faja de la costa mediterránea al occidente de Jerusalén. En Josué 19:47 leemos, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. En Jueces 18:11-12 se narra que la familia de Dan tomó a Kiriat Jearim y llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Poco después, el mismo grupo de 600 hombres armados de la familia de Dan llegaron a Lais, la cual capturaron y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, versículo 29. Nótese pues cómo esta tribu dejó su rastro de serpiente por el camino, cómo dejó señales que nos permiten seguirles la pista hasta hoy. Recuérdese que las vocales hebreas no se escribían, sino que debían suplirse al hablar. Así, el equivalente de Dan en otro idioma podría escribirse simplemente dn, y se podría pronunciar Dan, Den, Din, Don o Dun, sin dejar de ser el mismo nombre original hebreo. La tribu de Dan ocupó 2 distritos o provincias antes del cautiverio en Asiria. Una colonia habitó la costa de Palestina. Eran marineros en su mayoría y la Biblia nos dice que Dan se estuvo junto a las naves. Jueces 5:17. Cuando Asiria capturó a Israel, estos danitas abordaron sus naves y viajaron rumbo al occidente por el Mediterráneo y al norte hasta Irlanda. Poco antes de morir, Moisés había profetizado acerca de esta tribu. Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Deuteronomio 33:22.
A lo largo de las costas del Mediterráneo, esta tribu dejó su rastro en los nombres Den, Don y Din. La historia y los anales de Irlanda nos dicen que los nuevos colonizadores de ese país en ese mismo momento histórico eran los Tuatha de Danann. A veces el nombre aparece simplemente como Tuatha de, que quiere decir pueblo de Dios. Y en Irlanda encontramos muchas señales de esta índole. Dan's Loch, Dan Sower, Dan Dog, Dan Drum, Dan Eagle, bahía y ciudad, Dan Glue, Londonderry, Din Gle, Dansmore, que significa más danés. Además, el nombre Dun en idioma irlandés significa lo mismo que Dan en hebreo, juez. La colonia norteña de Dan fue transportada a Asiria y de allí viajaron por tierra con las demás tribus. Terminado el cautiverio en Asiria, habitaron durante algún tiempo la tierra inmediatamente al occidente del Mar Negro, donde encontramos los ríos Dnieper, Dniester y Don. Luego, la geografía antigua y más reciente nos da las siguientes señales. Donau, el Danin, el Danaster, el Dandari, el danés, el Don, el Dan y el Udón, el Eridón y los daneses. Dinamarca significa la marca de Dan. Cuando llegaron a las Islas Británicas dejaron los nombres de Dundee y Dan Raven. En Escocia los nombres Dan, Don y Dun son tan comunes como en Irlanda. Así, el rastro de serpiente dejado por Dan nos lleva directamente a las Islas Británicas. Ahora averigüemos brevemente lo que cuentan los antiguos anales, las leyendas y la historia de Irlanda, pues ello nos dará el escenario de donde Jeremías plantó a Israel y donde ella se encuentra en la actualidad. La historia antigua de Irlanda es muy extensa, aunque salpicada de leyenda. Sin embargo, teniendo presentes los acontecimientos y las profecías de la Biblia, es fácil distinguir entre la historia y la leyenda. Descartando las leyendas obvias, sacamos lo siguiente, tomado de distintos libros. Mucho antes del año 700 a.C., una colonia fuerte llamada Tuatha de Danann llegó a Irlanda por mar, echó a las tribus del lugar y se estableció allí. Más tarde llegó del oriente cercano una colonia del linaje de Sara. Luego, en el año 569 a.C., fecha en que Jeremías trasplantó el trono, llegó a Irlanda un anciano patriarca de cabello blanco llamado a veces un santo. Con él vinieron una princesa hija de un rey oriental y un compañero de nombre Simón Brach. La ortografía de este nombre varía en los distintos textos históricos, Break, Berech, Brach o Berach. La princesa tenía nombre hebreo, Tefi, que era un apodo, pues su nombre verdadero era Tea Tefi. En la literatura moderna de quienes reconocen la identidad nacional de Israel, esta Tea Tefi, hija de Sedequías, se ha confundido con una Tea anterior, hija de It, quien vivió en tiempos de David. Entre el grupo real se contaba el hijo del rey de Irlanda, quien había estado en Jerusalén durante el sitio. Había conocido allí a Tea Tefi y se casó con ella poco antes del año 585, cuando cayó la ciudad. Los acompañaba su hijo de unos 12 años de edad. Además de la familia real, Jeremías llevaba consigo algunas cosas notables, entre ellas un arpa, un arca y una piedra maravillosa llamada Liafail, o piedra del destino. Una interesante coincidencia. ¿Es coincidencia? Con respecto a este nombre es que, aunque el hebreo se escribe de derecha a izquierda y el español y el inglés se escriben de izquierda a derecha, Liafail se pronuncia igual cuando es escrito en cualquiera de las dos formas. Otra extraña coincidencia, ¿es coincidencia? Es que muchos reyes de Irlanda, Escocia e Inglaterra han sido coronados sentados sobre esta misma piedra, entre ellos la reina actual. La piedra yace hoy en la abadía de Westminster, en Londres, y el trono de la coronación está construido alrededor y sobre ella. Al lado hay un letrero que reza, la piedra del pilar de Jacob, ver Génesis 28:18. El esposo real de la princesa hebrea Tea recibió el título de Herremón cuando ascendió al trono de su padre.
Muchos han confundido este Herremón con otro muy anterior, que vivió en tiempos de David y se casó con Tea, la hija de su tío It. El hijo del segundo Herremón y de la princesa hebrea se mantuvo en el trono de Irlanda, y su misma dinastía permaneció sin interrupción con todos los reyes de Irlanda. Luego fue derrocado y pasó a Escocia, y derrocado nuevamente pasando a Londres, Inglaterra. Allí esa misma dinastía sigue reinando, con la reina Isabel II a la cabeza. Otro dato interesante es que las coronas que usaron los reyes del linaje de Herremón y otros soberanos de la antigua Irlanda tenían 12 puntos. Uniendo la historia y la profecía bíblicas con la historia de Irlanda, ¿puede negarse que esta princesa hebrea era hija del rey Sedequías de Judá y como tal heredera del trono de David? ¿Que el viejo patriarca era Jeremías y su compañero el escriba Baruch? ¿Que el rey Herremón era descendiente de Sara y que contrajo matrimonio con una hija de Pares, sanando así la rotura? ¿Que una vez derrocado o desarraigado el trono de David por Jeremías, fue plantado de nuevo en Irlanda, luego desarraigado nuevamente y plantado por segunda vez en Escocia y desarraigado por tercera vez y plantado finalmente en Londres? Cuando Cristo retorne a la tierra para ocupar ese trono, no recibirá un trono inexistente, sino uno de verdad. Lucas 1:32. La mancomunidad británica es la única multitud unida de naciones, ver Génesis 48:19, que ha existido en la historia del mundo. ¿Es posible que el pueblo inglés cumpla tan perfectamente todas las especificaciones del pueblo de la primogenitura sin serlo? Las bendiciones proféticas pronunciadas por Jacob cuando estuvo a punto de morir indican que Efraín y Manasés heredarían la primogenitura conjuntamente y que permanecerían unidos largo tiempo, para luego separarse. En Génesis 48, Jacob transmitió la primogenitura conjuntamente a los dos hijos de José, mencionando a ambos. Luego habló de cada uno por separado. Manasés habría de convertirse en una gran nación y Efraín en un conjunto multitud de naciones. En su profecía para los últimos tiempos, Jacob dijo: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis 49:22. En otras palabras, José, Efraín y Manasés juntos habría de ser un pueblo colonizador en estos últimos tiempos, extendiéndose alrededor del mundo desde las Islas Británicas. Efraín y Manasés crecieron juntos hasta formar una multitud, y luego se separaron según la bendición profética de Jacob. Los pueblos de Inglaterra y los Estados Unidos han cumplido esta profecía. Cabe preguntarse, sin embargo, cómo los Estados Unidos pueden ser Manasés si gran parte de sus habitantes vinieron de muchos países. La respuesta es la siguiente. Una gran parte de la tribu de Manasés permaneció con Efraín hasta la separación de la Nueva Inglaterra, nombre dado al sector nororiental de Estados Unidos. Pero según la profecía, habrían de ser zarandeados como se zarandea el grano en una criba, sin que cayera un grano en tierra, es decir, sin que se perdiera ni uno. Amós 9:9. Efectivamente, el pueblo norteamericano se filtró por entre muchas naciones. Efraín y gran parte de Manasés inmigraron juntos a Inglaterra, pero otros muchos descendientes de Manasés pasaron por otras naciones como por una criba, y de allí inmigraron a los Estados Unidos después que las colonias se habían convertido en nación independiente. Esto no quiere decir que todos los extranjeros que han inmigrado a los Estados Unidos sean de la tribu de Manasés, pero muchos sin duda sí lo son. Por otra parte, Israel también absorbía a los gentiles que se establecían en su tierra y se casaban con gente de su pueblo. El pueblo norteamericano se ha conocido siempre como una mezcla de gente proveniente de distintos países del mundo. Pero este hecho no contradice su ancestro, Manasés, sino que lo confirma. Son muchas las pruebas de que los Estados Unidos son Manasés. Este había de separarse de Efraín y convertirse en la nación más grande y rica en la historia. Ningún otro país ha cumplido esa profecía. Manasés fue en realidad la tribu número 13. Las tribus originales fueron 12, entre ellas José,
Pero cuando José se dividió en dos y Manasés se convirtió en nación independiente, vino a ser la tribu número 13. ¿Será simple coincidencia el hecho de que ese país comenzó como 13 colonias? Ahora bien, ¿qué se puede decir respecto a las demás tribus perdidas? Aunque la primogenitura fue de José y las bendiciones cayeron sobre la mancomunidad británica y los Estados Unidos de América, también las 8 tribus restantes eran parte del pueblo escogido de Dios. Ellas también han recibido bendiciones materiales, pero no la primogenitura. Por falta de espacio no podemos entrar en una descripción detallada de la identidad de estas tribus en el siglo XX. Basta decir que estas 8 tribus formaron naciones de Europa Occidental: Holanda, Bélgica, Dinamarca, el norte de Francia, Luxemburgo, Suiza, Suecia y Noruega. El pueblo de Islandia también es de origen vikingo. Las actuales fronteras políticas de Europa no muestran necesariamente las divisiones entre los descendientes de estas tribus de Israel. Capítulo 10. La primogenitura fue retenida durante 2520 años. El cumplimiento más asombroso de la profecía bíblica que jamás haya tenido lugar en tiempos modernos fue el repentino florecer de las dos potencias mundiales más grandes. La una mancomunidad de naciones que fue el imperio mundial más grande de todos los tiempos. La otra, la nación más rica y poderosa del mundo. Estos pueblos que heredaron la primogenitura llegaron con rapidez increíble a poseer más de las 2/3 partes de la riqueza y los recursos cultivados de todo el globo. Este auge sensacional, partiendo de unos comienzos muy modestos y en un tiempo tan corto, es una prueba incontrovertible del cumplimiento de la profecía bíblica. Jamás en la historia ocurrió otra cosa semejante. Ahora bien, ¿por qué los herederos de la primogenitura llegaron a recibir ese poderío y esa prosperidad sin precedentes solamente después del año 1800? ¿Por qué no los recibieron las tribus de Efraín y Manasés hace miles de años, en tiempos de Moisés, Josué, David o Elías? Recordemos que la promesa fue dada a las tribus de Efraín y Manasés, no a las demás tribus ni sus descendientes. Estas dos, sin embargo, formaban a la sazón parte del reino de Israel. Veamos de nuevo la promesa original. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Génesis 35:11. Poco antes de morir, Jacob transfirió la promesa a Efraín y Manasés, hijos de José, diciendo: sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis 48:16. Por lo tanto, son ellos los descendientes de Efraín, hoy el pueblo británico, y de Manasés, el pueblo norteamericano, quienes corresponden a Jacob o Israel en la profecía, y no los judíos. Luego Jacob añadió: y multiplíquense en gran manera. Hablando de Manasés y sus descendientes únicamente, Jacob profetizó: también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia, la de Efraín, formará multitud, conjunto o mancomunidad de naciones. Génesis 48:19. En el año 1800, el Reino Unido y los Estados Unidos eran países pequeños e insignificantes. El primero estaba formado solamente por las Islas Británicas, con una parte muy pequeña de la India y el Canadá, además de unas pocas islitas. Los Estados Unidos eran 13 colonias más 3 estados añadidos a ellas. Ninguno de estos países poseía gran riqueza ni poderío. Mas a partir del año 1800, estas dos naciones comenzaron a surgir espectacularmente hasta llegar a un grado de opulencia y dominio nunca antes visto. El Imperio Británico no tardó en extenderse alrededor del mundo hasta tal punto que el sol nunca se ponía en él. Canadá, Australia y Sudáfrica se convirtieron en dominios, como naciones libres autogobernadas independientemente de Inglaterra. Constituían un conjunto o mancomunidad de Naciones Unidas, no por un gobierno legal, sino únicamente por el trono de David. Ahora bien, ¿por qué esa grandiosa primogenitura ofrecida incondicionalmente a Abraham y prometida de nuevo a Isaac y Jacob no se hizo efectiva hasta milenios más tarde, después del año 1800? La respuesta es verdaderamente sensacional. Para entender este auge milagroso, tenemos que examinar el capítulo céntrico de las profecías del Antiguo Testamento,
el capítulo 26 de Levítico. Esta profecía fue más que una advertencia para el pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Es una profecía que se refiere también a nuestros tiempos. Pocos saben que las profecías del Antiguo Testamento pertenecen en gran parte a este siglo XX, y muchas veces ni se refieren a aquellos tiempos antiguos. Los ministros y dirigentes eclesiásticos de hoy se formaron en los seminarios teológicos de sus respectivas religiones. Sus libros de enseñanza eran primordialmente libros sectarios, no la Biblia. Muchas de esas denominaciones dicen: nosotros somos una iglesia del Nuevo Testamento, y dan por hecho que las profecías del Antiguo Testamento se refieren solo a aquellos tiempos y carecen de significado para nosotros hoy en día. Esto es un error y un engaño. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento no se escribieron para los israelitas de aquella época ni fueron leídas por ellos. La iglesia de Dios, que es del Nuevo Testamento, está, sin embargo, estructurada sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento, así como de los apóstoles. Efesios 2:20. Daniel escribió después de que Israel y Judá habían caído en la esclavitud lejos de Palestina. No tenía los medios para comunicar sus profecías a sus compatriotas, y además el significado estaba cerrado y sellado hasta nuestros tiempos. Daniel 12:8-9. Ezequiel, por su parte, no fue profeta para la casa de Judá, si bien estaba entre los judíos cautivos. Su profecía iba dirigida a la casa de Israel, la cual había partido 130 años antes y estaba ya perdida. Dicha profecía habría de dirigirse a la casa de Israel hoy, en este siglo XX, llegando a ella por medio de los ministros de Dios que ahora sí conocen su identidad. Esta profecía de Levítico 16, si bien fue escrita por Moisés antes de que los israelitas entraran en la tierra prometida, es una profecía de cumplimiento dual. Fue una advertencia para los que vivieron en tiempos de Moisés, pero su cumplimiento final, como veremos, se ha efectuado y sigue efectuándose en nuestros días. Y por medio de este cumplimiento dual, que caracteriza muchas profecías, viene a ser también una advertencia a los pueblos británico y norteamericano, así como a los pueblos de todo el mundo. Levítico 26, la profecía básica del Antiguo Testamento, contiene un mensaje viviente, esencial, tremendo de las cosas que han de acontecer hoy a los pueblos de la tierra. En esta profecía fundamental, Dios reafirmó la promesa de la primogenitura para los que vivieron durante la época de Moisés, pero con ciertas condiciones. Las tribus de Efraín y Manasés, unidas a las demás, formaban una sola nación y la obediencia a las leyes de Dios habría traído enormes bendiciones nacionales, no solo a esas dos, sino también automáticamente a toda la nación de la cual ellas formaban parte. Se mencionan 2 de los 10 mandamientos. Estos eran los principales mandamientos de prueba de obediencia, de fe y de lealtad. Dios dijo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Guardad mis sábados. Levítico 26:1-2. Nótese que había un gran pero, una condición para recibir en ese momento esta estupenda primogenitura. Dios dijo: si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos. Versículos 3 y 4. Toda la riqueza viene de la tierra, y ellos tendrían cosechas abundantes todo el año, una tras otra. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y no habrá quien os espante, y la espada no pasará por vuestro país. ¡Qué grandiosas bendiciones! ¿Qué nación hay que goce de paz continua, sin interrupción y sin temor a una invasión militar? En este mundo, desde luego, toda nación tiene algún enemigo. ¿Qué ocurriría, pues, en caso de ataque? Versículos 7 y 8. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Como muchas naciones del mundo son agresoras, Israel estaría sujeta a ataques. Pero una nación que tuviera la superioridad militar necesaria para derrotar a sus agresores se convertiría en la nación predominante y más poderosa del mundo, especialmente si tuviera además grandes recursos y riquezas. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.
Mas ahora vemos la alternativa si no se cumplieran las condiciones. Si no me oís ni hacéis todos estos mis mandamientos, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten al alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Versículos 14 al 17. Serían invadidos y conquistados, esclavizados de nuevo, tal como lo fueron en Egipto. Los israelitas se quejaron, murmuraron y dudaron de Dios casi desde la misma noche en que abandonaron Egipto. Al llegar al Mar Rojo, Dios los libró milagrosamente del ejército que los persiguió. Los alimentó con maná y codornices e hizo manar agua potable de una gran roca. Pero seguían quejándose y mantenían su actitud rebelde. Los hijos de Israel, bajo Moisés, llegaron al desierto al pie del monte Sinaí. Allí Dios llamó a Moisés a la montaña y le habló. Le ofreció a Israel la oportunidad de convertirse en su nación, bajo su gobierno, y si obedecían y permanecían leales, recibirían la fabulosa primogenitura. El Eterno dijo: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Dios no los obligaba a convertirse en su nación especial y diferente de los reinos gentiles apóstatas. La decisión era de ellos. Moisés regresó al campamento y expuso el acuerdo, pacto, propuesto por Dios ante la vasta congregación de quizá 2 o 3 millones de personas. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Éxodo 19:8. El pueblo debería prepararse durante 2 días para un acontecimiento sobrecogedor. Habrían de escuchar la voz misma de Dios, proveniente de la montaña. El tercer día, entre un despliegue sobrenatural fantástico y formidable de relámpagos y nubes espesas que se revolvían sobre la cumbre, la tremenda voz de Dios retumbó, pronunciando la ley básica de su gobierno, la gran ley espiritual que define, en principio, el camino de vida de Dios, el cual es el camino para evitar los males que aquejan al mundo. Es el camino que produce paz, felicidad y prosperidad. La vasta asamblea escuchó la voz del eterno Dios que les dictaba los 10 mandamientos. Grande fue su temor. Los hacía temblar. Fue una experiencia única que jamás había sucedido antes ni se repitió después. Luego, por medio de Moisés, Dios esbozó en mayor detalle su propuesta para establecerlos como su nación. De nuevo, el pueblo respondió con voz unánime: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Éxodo 24:3. Moisés escribió todos los términos de este pacto o acuerdo en virtud del cual aquellos ex esclavos se convirtieron en pueblo de Dios. El pacto también era un contrato de matrimonio en que el Eterno era el esposo e Israel, la esposa, se comprometía a obedecerle. Moisés leyó los términos y las condiciones, el libro del pacto, delante de todo el pueblo, y éste expresó de nuevo la decisión unánime de su parte. Haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. El acuerdo entre Dios y su pueblo, llamado comúnmente el Antiguo Pacto, fue puesto en vigencia y ratificado con sangre. Éxodo 24 del 5 al 8. El mediador del Antiguo Pacto fue Moisés. Él desposó un pueblo mortal y humano con el Eterno, convirtiéndolo en nación suya. Y este pueblo le prometió a Dios su obediencia como ciudadanos leales. Este antiguo pacto se basó en la promesa de primogenitura que Dios había hecho a Abraham. Pero los seres humanos, llenos de vanidad y envidia, codicia y concupiscencia, rara vez permanecen fieles. Por eso el Cristo vivo vendrá pronto para ser el mediador de un pacto nuevo basado en mejores promesas. Hebreos 8 del 6 al 10 y 9:15. Pero el nuevo pacto no se hará con seres humanos mortales que violen sus promesas. Dios ha estado preparando y sigue preparando un pueblo que se convertirá en inmortal, y estos seres inmortales se desposarán con Cristo. Él murió, resucitó y envió el Espíritu Santo de Dios para santificar y purificar a esta esposa del nuevo pacto. Efesios 5, 26, 27.
El nuevo pacto se hará con un pueblo que ya habrá sido puesto a prueba a lo largo de una vida cristiana de obediencia, fe, desarrollo del conocimiento y el carácter cristiano, y superación, un pueblo que para entonces habrá sido hecho inmortal, santo y perfecto. Este pacto tiene por base la promesa del cetro hecha a Abraham y se realizará por medio del Rey de Reyes, Jesucristo, de la misma dinastía de David. Veamos cuál fue el comportamiento de estos israelitas mortales. Una vez ratificado el acuerdo entre Dios e Israel, él llamó a Moisés, quien permaneció en la montaña 40 días recibiendo instrucciones detalladas para la congregación, iglesia y para la nación, pues iglesia y Estado eran uno. Transcurridos varios días de ausencia de Moisés, el pueblo dijo a Aarón: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». De manera que tomaron sus zarcillos y alhajas de oro, y Aarón los tomó para hacer con ellos un becerro de oro, el cual fue su ídolo. Éxodo 32 del 1 al 4. Moisés bajó del monte trayendo consigo las 2 tablas de piedra sobre las cuales el Eterno había grabado los 10 mandamientos. Al ver el ídolo de oro y al pueblo que lo adoraba regocijándose y bailando, perdió la serenidad y con gran ira lanzó las tablas de piedra y las rompió. Al igual que ciertas entidades religiosas que hoy se llaman cristianas, estos argumentaron que el becerro simplemente representaba a Dios, que era una imagen de lo que ellos creían era la apariencia de Dios. Una vez fabricado el becerro, Aarón proclamó fiesta para el Eterno, Éxodo 32:5, durante la cual adoraron al ídolo. Pero esta es precisamente la manera como los paganos siempre han adorado a sus ídolos. Dios se encendió en ira por esta práctica, Éxodo 32 del 7 al 10. Él no acepta tal culto. Ver también Deuteronomio 12, 31. El segundo año después de salir de Egipto, los israelitas pasaron a un nuevo campamento en el desierto de Parán, Números 10, 11, 12. Allí Dios le ordenó a Moisés que enviara 12 hombres, un dirigente de cada tribu, para hacer el reconocimiento de la tierra prometida y regresar con un informe sobre el terreno y sus habitantes. Números 13, 1, 2. El reconocimiento duró 40 días y a su regreso todos los hombres, menos 2, Josué y Caleb, dieron un informe exagerado y negativo de lo que habían visto. Cuando Josué y Caleb dijeron la verdad, el pueblo quiso apedrearlos. Los israelitas acogieron el informe negativo, se quejaron de Dios, se rebelaron y desobedecieron. ¿Alguna vez se ha preguntado el lector por qué estos israelitas duraron 40 años en el desierto árido, estéril y desolado antes de llegar a la tierra prometida? ¿Acaso se necesitaban 40 años para llegar hasta allí? Los espías lo recorrieron de un extremo a otro y regresaron en un total de 40 días. Pero el pueblo rezongó, dudó de Dios, desobedeció y se negó a seguir adelante y poseer la tierra. En lugar de decidirse a marchar adelante y tomar posesión de este gran premio que Dios quería darles, lo despreciaron, carecieron de fe y rehusaron entrar. Esta tierra prometida es símbolo del glorioso reino de Dios que el Salvador Jesucristo nos ofrece. Pero nosotros, como aquellos israelitas, también lo despreciamos prefiriendo la esclavitud del pecado. Nos falta fe para seguir adelante y poseer el reino de Dios. Nosotros también nos rebelamos, dudamos y desobedecemos. Y quienes desprecian así el reino glorioso no entrarán en él ni gozarán de la vida eterna llena de felicidad y realizaciones. A ese pueblo rebelde Dios dijo: «En este desierto caerán vuestros cuerpos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, exceptuando a Caleb y a Josué. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis». Números 14 del 29 al 31. Luego añadió: «Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto». Versículo 33. Ahora vemos el principio según el cual un día representa un año. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y reconoceréis mi castigo. Versículo 34.
El castigo fue que se retuvo la bendición prometida durante estos 40 años. Esa generación de israelitas no pudo entrar en la tierra prometida. Duró 40 años en el desierto y fueron sus hijos quienes entraron en Canaán, dirigidos por Josué. Y luego, ¿qué ocurrió? Se dedicaron a ocupar su tierra prometida, a lanzar fuera los reinos que estaban allí, y en vida de Josué sirvieron a Dios y prosperaron. Iban en buen camino para heredar las bendiciones de la primogenitura en sus días. Pero muerto Josué y toda aquella generación también, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno Dios de sus padres y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno se lo había dicho y jurado, y tuvieron gran aprieto. Jueces 2, del 10 al 15. Así pues, exactamente como había advertido Dios en los versículos 14 al 17 de Levítico 26, Él les trajo terror y sembraron su semilla en vano, porque sus enemigos se la comieron. Dios sí puso su rostro contra ellos. La palabra de Dios es fiel. Qué lástima que ni los individuos ni las naciones estén dispuestos a creerlo. Pero ese no fue el final. Dios es misericordioso y perdonador, y les dio una oportunidad tras otra. La historia sigue en el libro de los jueces, y el Eterno levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se desviaron muy pronto del camino. Jueces 2, 16 y 17. Esto ocurrió repetidas veces. Cuando quedaban sometidos bajo el yugo de otra nación, clamaban a Dios para que los librara. Pero cada vez que Dios mandaba a un juez y éste los salvaba, el pueblo se apartaba de nuevo. Tan pronto como las cosas empezaban a marchar bien, los israelitas se dedicaban nuevamente a la idolatría. ¿Eran ellos tan distintos de nosotros? La mayor parte de nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos en apuros, cuando nuestros intereses nos obligan a acudir a Él. Hasta ese momento el pueblo había murmurado, le había faltado fe, había contrariado a Dios, pero seguía reconociéndolo como su único gobernante. Aunque no confiaba en Él ni le obedecía, tampoco reconocía a ningún otro gobernante. En tiempos de Samuel, el pueblo llegó a rechazar a Dios aún como gobernante nacional civil y exigieron un rey humano a imitación de los pueblos gentiles. 1 Samuel 8, del 1 al 7. Esto ocurrió probablemente hacia fines del año 1112 a.C. Rechazar a Dios como gobernante fue el pecado más grande. Hasta entonces lo habían reconocido y no habían tenido ningún otro rey. Parece que estos fueron los años de pecado máximo, los que acarrearon el castigo de Dios. Sin embargo, bajo el antiguo pacto del monte Sinaí, la nación seguía siendo de Dios. Él continuaba tratando con Israel y no se divorció de ella hasta 721 a 718 a.C., como veremos luego. Bajo Saúl sufrieron. Comenzaron a prosperar bajo el rey David y en la época de Salomón alcanzaron un alto nivel de prosperidad, pero aún no habían llegado a la posición de dominio mundial que se les había prometido según la primogenitura. La prosperidad de Salomón lo llevó a la idolatría y la nación volvió a violar la condición necesaria para recibir la promesa. Cuando Roboam, hijo de Salomón, ascendió al trono, amenazó con imponer tributos aún más fuertes. Entonces la nación lo rechazó y estableció como rey a Jeroboam, de la tribu de Efraín. El resultado fue la división del reino. Judá se separó del resto de la nación con el fin de retener la dinastía davídica, y junto con Benjamín y la mayor parte de Leví, formó una nación nueva llamada el Reino de Judá. Ya no portaba el nombre nacional de Israel. El pueblo de este reino de Judá recién formado llegó a conocerse como el pueblo judío. El reino de Israel, que ocupaba la parte norte de Palestina, nunca llevó el nombre de judío. Ahora la promesa de la primogenitura y la del cetro se separaron, yendo una a cada nación.
Recordemos que Efraín y Manasés compartían la primogenitura, y si la hubiesen heredado en esa época, las demás tribus de Israel habrían participado automáticamente de esas bendiciones, puesto que pertenecían a la misma nación. Pero bajo Jeroboam, la nación de Israel, compuesta ahora por 10 tribus, violó flagrantemente las leyes de Dios y en particular los 2 mandamientos de prueba. Uno de los primeros actos de Jeroboam fue instituir la idolatría, y cambió la observancia de algunas de las fiestas de Dios, pasándolas del 7º al 8º mes. También hay indicios de que cambió el sábado de Dios del día 7º al 8º, primero de la semana, como veremos más adelante. Aún después de todo esto, Dios le dio a la nación muchas oportunidades para hacerse acreedora a las bendiciones de la primogenitura. A lo largo de 19 reyes y 7 dinastías, Dios contendió con ellos y les rogó por medio de sus profetas. Pero la nación rebelde no mostró ningún deseo de seguir los caminos de Dios, y a pesar de los castigos repetidos, rehusó aprender la lección que la experiencia debía enseñarle. Ahora continuemos en Levítico 26. Y si aún con estas cosas no me oís, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 18. Es importante que esto quede muy claro. La expresión 7 veces se ha traducido al español de una palabra hebrea que tiene 2 significados. La palabra original escrita por Moisés fue Shivá y puede ser 7 tiempos o 7 veces. 7 tiempos implica duración o continuación del castigo, mas la palabra también tiene el sentido de 7 veces, que es una intensidad de castigo 7 veces mayor. En este sentido, el significado equivaldría al de Daniel 3:19, donde el rey Nabucodonosor ordenó furioso que el horno al cual habrían de ser lanzados los 3 amigos de Daniel se hiciera 7 veces más caliente. Ahora debemos entender lo que significa esto en el sentido de 7 tiempos proféticos. Esta es en efecto una profecía, y en la profecía un tiempo es un año de 360 días. Respecto al castigo de Israel, cada día representaba un año de cumplimiento. El principio de un día por un año se explica en otros 2 pasajes que tratan de la duración del castigo de Israel. Uno lo hemos visto ya. Dios castigó a la generación de israelitas que salió de Egipto con Moisés, reteniendo durante 40 años la entrega de la tierra prometida. Esa tierra fue una parte inicial de la primogenitura. Dios los castigó siguiendo el principio de un año por cada día, un castigo que duró 40 años por los 40 días de transgresión. Con el fin de grabar en la mente de Ezequiel cuál era la gravedad de los años de rebelión contra el gobierno de Dios y contra las leyes divinas, las cuales causarían grandes bendiciones, Dios impuso este mismo principio, pero a la inversa. Los pecados de la casa de Israel permanecieron 390 años desde que ellos rechazaron a Dios como rey. No se podía esperar, sin embargo, que el profeta llevara un año de castigo por cada día de pecado de Israel, pues tendría que haber vivido unas 2000 vidas. Así, Dios invirtió la aplicación del principio y le ordenó que portara los pecados de Israel un día por cada año de pecado. Pero el principio seguía siendo el mismo. Ezequiel había de acostarse del lado izquierdo, representando un sitio imaginario de Jerusalén, el cual estaba simbolizado en una plancha de hierro. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Según el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Pues yo te he fijado los años de su maldad, por el número de los días. 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, computándote cada día por un año. Ezequiel 4, del 4 al 6. Lo mismo se menciona en el versículo 9. Pero como se explicó anteriormente, cuando este principio de un día por un año se aplicó al pueblo, éste hubo de llevar el castigo un año por cada día. Y en este caso, el castigo fue el número de años que se postergó la entrega de la promesa. Cuando llegamos a la expresión «yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados» en Levítico 26, vemos claramente, tanto por la estructura de la frase como por el cumplimiento real, que ello se refiere a una duración de 7 tiempos o años proféticos, y el principio de un año por un día nos da 7 años de 360 días, para un total de 2520 días.
cuando cada día corresponde a un año de castigo, y en este caso, como en Números 14:34, el castigo es la postergación de una bendición, entonces el castigo viene a ser que Dios retiene las bendiciones prometidas durante un lapso de 2520 años. Ahora bien, eso fue exactamente lo que ocurrió. Hemos hablado de un tiempo profético como un año de 360 días. ¿Por qué no un año de 365 y un cuarto de días? ¿Por qué no un año solar? En los tiempos bíblicos antiguos el año estaba formado por 12 meses de 30 días. Antes de que Dios le diera al pueblo su calendario sagrado en la época de Moisés, ya se usaba el mes de 30 días. Leamos Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pasando al versículo 24, leemos, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Luego, Génesis 8:3-4, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Así pues, el diluvio comenzó el día 17 del segundo mes. Transcurridos 150 días, el arca quedó en el monte Ararat, el día 17 del séptimo mes, o sea, después de 5 meses completos. 5 meses de 30 días dan exactamente 150 días. Por lo tanto, los meses en aquella época eran de 30 días. El mismo cómputo aparece claramente en los libros de Daniel y Apocalipsis. En Apocalipsis 12:6, refiriéndose a una profecía que efectivamente se cumplió durante 1260 años solares, la Biblia habla de 1260 días. Aquí también un día en la profecía equivalió a un año de cumplimiento. En Apocalipsis 13:5, que se refiere a un acontecimiento distinto pero de la misma duración, este mismo lapso de 1260 días, cumplido en 1260 años solares, se describe como 42 meses. Ahora bien, 42 meses, según el calendario civil que usamos hoy, no equivaldría a 1260 días, sino a 1276 días, y con un año bisiesto 1277. Si el medio año extra fuera la última mitad del año, el total sería de 1278, 1279 o 1280 días. Sin embargo, los 42 meses de Apocalipsis 13:5 equivalen al mismo lapso de 1260 días, según Apocalipsis 12:6. Por lo tanto, los 42 meses eran meses de 30 días. En Apocalipsis 12:14 se habla del mismo periodo empleando la expresión un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo es un año profético, los tiempos son otros 2 años proféticos, y la expresión completa es 3,5 tiempos proféticos, o sea, 1260 días. Esto también equivale a 3 años y medio contando meses de 30 días. 7 de estos tiempos serían, pues, 2520 días. Y si aplicamos el principio de un día por un año, serían 2520 años. Si leemos Daniel 12:7, encontraremos la misma expresión, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hemos explicado y aclarado este concepto en detalle porque es de importancia primordial para varias profecías. Resumiendo, un tiempo profético es un año de 360 días o simplemente 360 días. Al combinar Levítico 26:18 con Ezequiel 4 del 4 al 6, Números 14:34 y Apocalipsis 13:5 y 12:6, vemos claramente que durante aquel castigo a Israel cada día de un tiempo profético equivalió a un año de cumplimiento. Respecto a Levítico 26:18 y Apocalipsis 12:6 y 13:5, este significado se demuestra y comprueba por el hecho de que la profecía se cumplió precisamente en el tiempo indicado. Volvamos a la profecía básica de Levítico 26. Estos israelitas no habían escuchado a Dios y no habían merecido recibir la maravillosa y fabulosa bendición nacional. Habían quebrantado, en particular, los 2 mandamientos de prueba que aparecen en los versículos 1 y 2 de ese capítulo. Dios los había castigado tal como lo predijo,
según vemos en los versículos 14 al 17. Ahora Dios dijo, como citamos arriba, y si aún con estas cosas no me oís, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26, 18. Por la manera como está escrita la frase y porque la primogenitura se retuvo, en efecto, precisamente 2520 años, queda claro que las 7 veces del versículo 18 se refieren a 7 tiempos de duración, o sea, 7 años de 360 días. Y si cada día equivale a un año de cumplimiento, el castigo total sería de 2520 años. Por otra parte, la frase también implica la multiplicación de la intensidad del castigo. El pueblo había pecado los 390 años que dice la profecía de Ezequiel, Ezequiel 4, 4, 5. Aún desde el momento en que rechazaron a Dios como rey nacional, Él les permitió quedarse en la tierra prometida 390 años más. Durante todo ese tiempo, Él les envió profetas para que les advirtieran y rogaran. Si se hubiesen arrepentido y regresado a Dios y sus caminos, habrían recibido las bendiciones nacionales más grandes de toda la historia. Mas no quisieron, sino que optaron por agravar sus pecados. Por fin, Dios les quitó durante 2520 años esta oportunidad que les había dado de cosechar gran prosperidad y dominio. Por último, Dios los lanzó de la tierra prometida. Tras 390 años de enviarles profetas y de mantenerse en contacto con ellos, Dios terminó por sacarlos de su tierra. Los quitó de delante de su rostro. Segunda de Reyes 17:18. El versículo 23 lo repite. El Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Desde ese momento Dios dejó de mandarles profetas. Ya no hubo más oportunidad de recibir la bendición, hasta transcurridos 2520 años. Escondió su rostro de ellos, por así decirlo. Dejó de rogarles. Ellos no se habían mostrado aptos para recibir la bendición y fueron dejados en esclavitud, para que se valieran por sí mismos. Israel había rechazado incluso la señal que le identificaba como pueblo. Ahora perdía su identidad, de manera que nadie la reconocía ya como el pueblo de Dios, ni siquiera ella misma. Israel se perdió. Estas fueron las 10 tribus perdidas. Perdido su nombre, perdida su identidad y perdida su salud espiritual. Había perdido su primogenitura, al menos durante muchas generaciones. Con el paso de las generaciones perdió su idioma hebreo y llegó a considerarse a sí misma como gentil. Así también la ve el resto del mundo. Generaciones más tarde, Jesús de Nazaret, sabiendo a dónde habían emigrado, envió a sus 12 apóstoles para hacer llegar a las tribus perdidas su precioso evangelio del reino de Dios. El apóstol Pablo fue el enviado a los gentiles. ¿No se ha preguntado el lector por qué después del capítulo 15 del libro de los Hechos no leemos nada más acerca de los 12 apóstoles? Porque todos se habían ido a las tribus perdidas de Israel, excepción hecha de un viaje que hizo Pedro a Babilonia. Respecto a ellos, la Biblia dice, no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Gentiles, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, 5, 6. A las 10 tribus perdidas. Jesús nunca rogó ni le pidió a nadie que se salvara y tampoco lo hicieron los apóstoles. Ellos simplemente proclamaron la verdad y dejaron en manos de cada oyente la decisión de aceptarla o no. Sí, las islas británicas oyeron el evangelio de Cristo, pero prefirieron acoger la idolatría de los druidas, el culto pagano y la religión romana de los misterios babilónicos, disfrazada de cristianismo, y como si fuera poco, dieron origen a la religión diabólica del evolucionismo. Pero transcurrido ese lapso de 2520 años, Dios fue fiel a su promesa incondicional hecha a Abraham. No lo hizo por la bondad, superioridad ni merecimientos de los pueblos británico y norteamericano, sino porque Dios es fiel a su promesa. Así, a partir del año 1800, esas dos naciones poseedoras de la primogenitura surgieron de repente, como las potencias mundiales más grandes de la historia. Esta riqueza y este poderío no se deben a las cualidades ni los merecimientos de dichos pueblos. El hecho mismo de que se haya retenido la primogenitura durante un periodo determinado
implica que al cabo del mismo Dios conferiría la bendición. Recuérdese que él había prometido esto incondicionalmente a los descendientes de Abraham, gracias a la lealtad y obediencia de ese patriarca. Génesis 26:5. Dios se comprometió a otorgar esta bendición estupenda independientemente de la justicia o maldad de los descendientes de Abraham, pero no se había comprometido a otorgarla en una generación determinada. Por esta razón, la pudo ofrecer condicionalmente a Israel en tiempos de Moisés y después. Esas generaciones la habrían recibido si hubieran cumplido las condiciones. Al negar la primogenitura a esas generaciones y retenerla 2520 largos años, Dios no estaba quebrantando su promesa a Abraham. Así pues, a partir de los años 1800-1803, después de transcurridos 2520 años, Dios hizo llegar a las manos de las naciones de la primogenitura y a éstas únicamente una riqueza nacional, una grandeza y un poderío que jamás había visto nación o imperio alguno. Los descendientes de la tribu de José, británicos y norteamericanos, recibieron en conjunto más de las 2/3 partes, casi las 3/4 partes de toda la riqueza y los recursos cultivados de la tierra. Parece inverosímil. Las demás naciones juntas poseían apenas poco más de 1/4 parte de la riqueza mundial, y entre ellas se contaban los descendientes de las otras tribus israelitas. Entre ellas estaban también naciones como Alemania, Italia, Rusia y la China. El acontecimiento más asombroso de toda la historia universal es este surgir repentino de dos naciones que, desde sus comienzos muy modestos, pasaron a detentar un poderío económico como nunca antes se había visto. La Gran Bretaña fue realmente grande, una mancomunidad de naciones gigantescas y estupendamente rica, y los Estados Unidos se convirtieron rápidamente en la nación más grande de la historia. Pero más asombrosos aún son los hechos increíbles que explican cómo y por qué esas dos naciones están perdiendo sus bendiciones tan rápidamente como las adquirieron. ¿Por qué? Ahora explicaremos no solo las razones, sino también lo que depara el futuro.